proverbio popular afirma que del dicho al hecho hay mucho trecho. La Biblia también nos dice que no es bueno y agradable delante de Dios que prometas y no cumplas, que es mejor, dice Eclesiastés, no prometer. Así que quienes están aquí y han hecho una profesión de fe genuina, debemos confrontarnos con el desafío que involucra seguir al Señor y puntualmente saber que hemos adquirido un compromiso al unirnos a la membresía de su iglesia. Es hora de volver sobre esos pasos. Es decir, hermano, recordar nuestro voto de fidelidad al Señor que involucraba también un voto de membresía cuando decidimos formar parte de su pueblo y de la expresión visible de su reino aquí en la tierra, que es la iglesia. Ese día cuando usted voluntariamente reconoció estas cosas y decidió someterse al señorío del Señor y unirse a la causa de su reino. Muchas veces pensamos que tener buenas intenciones, simpatía hacia Dios y relación con la iglesia es suficiente para creer que hacemos parte del pueblo de Dios. Y también somos parte, quizás pensamos, de los que pertenecen a ese grupo en el que Dios haya su complacencia. Pero no reparamos en que quizás Dios nos ve aún como siervos que ni siquiera llegamos al título de siervos inútiles. Hoy somos exhortados a evaluar todo lo que abarca el llamado que hemos recibido en Cristo, los deberes que involucra formar parte de su pueblo, de la familia de Dios, de el reino sacerdotal, de la membresía de la iglesia. Todo esto conlleva responsabilidades y debemos saber que es una obra que Dios ha puesto en nuestras manos. La manera como estamos comprometidos en la obra del reino de Dios deja al descubierto qué clase de creyentes, de discípulos del Señor somos. Si somos aquellos que cooperamos y nos empleamos en la obra del Señor, o si somos simples espectadores. Hemos leído un capítulo, una porción mejor del capítulo 3 de Nehemías. Una lectura que quizás para usted fue un poco extraña, pero es la que el Señor ha querido hoy que veamos. Y es a la luz de ese texto que estaremos viendo con quienes cuenta el Señor para la edificación de su iglesia. ¿Cuántos son los que verdaderamente están comprometidos y fielmente consagrados a la obra? Por lo cual, nuestro tema de meditación esta mañana lo hemos llamado, o lo he llamado, consagrémonos a la obra del Señor. Consagrémonos a la obra del Señor. Ese es el tema
que el Señor nos permite hoy meditar. Y lo estaremos viendo bajo tres enunciados. En primer lugar, mi conocimiento de la obra del Señor. En segundo lugar, mi disposición a la obra del Señor. Y por último, mi cooperación a la obra del Señor. Tres aspectos: mi conocimiento, mi disposición y mi cooperación. Mi conocimiento de la obra del Señor, mi disposición para la obra del Señor y mi cooperación con la obra del Señor. Sin más preámbulo, hermano, oremos para que el Señor nos guíe. Padre, queremos darte gracias por este tu día. Queremos darte gracias por tu palabra. Hoy tú has prometido tu presencia de manera especial aquí en medio de tu pueblo. Señor, permítenos ser dignos de entrar a tu presencia en esta hora. Míranos en Cristo para poder entrar a tu casa, que es la iglesia, y exponernos a la gloria de tu revelación y de tu majestad por tu palabra. Ayúdanos, Señor, y danos entendimiento, discernimiento espiritual de estas cosas. Ayúdanos a atesorarlas, Padre. Te lo rogamos en Cristo. Amén y amén. El primer aspecto lo hemos llamado mi conocimiento de la obra del Señor. Muchos de los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios a través del Evangelio. Hemos hecho una profesión de fe, pero algunos no conocen a fondo el rol que ahora deben cumplir y el rol que se espera que usted cumpla. Pues hermano, hermana, usted ahora ha pasado de un estado a otro, ha sido trasladado de su condición, que es lo que me suena. Usted, hermano, le decía, cuando creyó en Cristo, cambió totalmente su estado, su condición. Usted ya dejó de ser el que era antes. Dice la Escritura que cuando estamos en Cristo, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero eso tiene una expresión puntual. Una expresión puntual. ¿Cuál es esa? Que usted ahora es ciudadano del reino de Dios. Porque recuerde, eso es lo que Cristo vino anunciando. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ahora también, no solo eso, usted ahora conforma la familia de Dios. Usted ya no es un extranjero ni advenedizo, sino que es miembro de la familia de Dios. Usted ya no es cualquier persona, ha sido investido de una dignidad. Ahora usted hace parte de un real sacerdocio. Dice Pedro, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio para anunciar las virtudes del que nos llamó a su gloria. Nota que usted cambió de estado cuando recibió a Cristo, cuando aceptó la gracia de Dios en arrepentimiento y fe en el nombre del Señor. Usted ahora es un miembro de la iglesia. Y algunos
ignoran. Otros son indiferentes a las implicaciones de esta nueva condición. Porque nos falta quizás tener una visión más clara de la obra que Dios se ha propuesto ejecutar al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo y morir en la cruz, y todo el significado que eso entraña para usted si es un verdadero creyente. Quizás la falta de conocimiento le ha llevado a pensar a que la obra del Señor en la cruz se reduce a beneficiar su vida y su alma. Y usted toma el evangelio de manera egoísta. Lo direcciona solo para su bienestar. La obra de Cristo la podemos concebir solo como la manera que Dios diseñó para obtener beneficio para mi vida. Y que la iglesia es solo el lugar donde yo puedo encontrar ayuda para que me enseñen a ser una buena persona, un buen padre, un mejor trabajador, un mejor cónyuge, y de esa manera yo tenga menos problemas en mi vida. Que usted lleve una vida bonita y que cuando muera sea trasladado al cielo y viva feliz para siempre. Quizás es la manera como hemos visto el evangelio y el propósito para el cual Cristo fue enviado a esta tierra. Pero el Señor vino a este mundo con un plan y un objetivo más altos, que incluyen lo anterior, pero mucho más que eso. El evangelio dice que el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y el apóstol Juan dice en su carta universal que el Señor Jesús vino a deshacer las obras del diablo, que fueron las que arruinaron el paraíso con un jardín templo, donde Dios había puesto al hombre y la mujer hechos a su imagen y semejanza para rendirle adoración, servicio, obediencia por la eternidad. Para que trabajaran ampliando el jardín templo hasta que toda la tierra fuera llena del conocimiento y de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Ese es el plan original que usted encuentra en el Génesis. ¿No es eso lo que nos muestra Génesis capítulo 1 y capítulo 2? Pero eso lo arruinó el diablo, trayendo la tentación y el pecado. De tal manera que ahora Cristo es enviado a restaurar el reino de Dios en la tierra. Claro, para eso es necesario comenzar con salvar el alma del pecador. Darle un nuevo corazón, regenerarlo, transformarlo en una nueva criatura, habilitarlo de esa manera. ¿Sabe para qué? Para
reconstruir lo que se había perdido, para edificar un reino. Y eso demanda una ardua labor y compromiso de los miembros del cuerpo de Cristo. Quiero, hermano, hermana, que usted note que esto que le estoy compartiendo es lo que el Señor reveló a sus discípulos cuando afirmó que Él vino a edificar su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor está edificando la casa del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Jesús, mediante esta declaración, yo edificaré mi iglesia, resume su plan para cumplir con la voluntad del Padre que lo ha enviado. Y este plan está bien ilustrado en lo que registra todo el libro de Nehemías y lo que nos enseña. Dios comisiona a Nehemías como su siervo. ¿Para qué, hermano? ¿Lo recuerda? Para reconstruir las ruinas que dejaron tras sí los enemigos de Dios por causa del pecado que entró en el pueblo. Mire el capítulo 1, versículo 3, ahí en su Biblia. Dice Nehemías: y me dijeron el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Exilio, desolación, ruina. Había dejado tras su paso el pecado en el pueblo. ¿Lo recuerda? Por eso Jerusalén estaba destruida, en escombros, en ruinas. Pero Dios en su gracia va a revertir todo eso. Para eso envió a Nehemías, lo llamó su siervo, para que adelante una obra, pero una obra que él debía adelantar no solo. Es decir, él no era el único que iba a trabajar en la obra de reedificar Jerusalén, sino que también iban a participar todos aquellos que Dios mismo había traído del exilio. Es decir, los había sacado de ese lugar donde habían sido llevados cautivos y los trae ahora nuevamente a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y ese pueblo es el pueblo que ahora tiene que trabajar para reconstruir Jerusalén. Hermano, en las Escrituras, la Jerusalén terrenal que debía ser restaurada señala hacia la Jerusalén celestial que es la iglesia. ¿Sabía usted eso? La iglesia es ahora la Jerusalén celestial, dice la Escritura. La Jerusalén espiritual es hoy la iglesia que el Señor vino a edificar. Y la obra de restauración de Jerusalén necesita obreros.
Hay que edificar la iglesia. Nehemías es el siervo que se nos muestra en este libro que recibió de Dios todo lo necesario para realizar esa obra. Y Nehemías nos muestra hacia uno más grande que vendría, Cristo, a restaurar no una Jerusalén física, sino la Jerusalén espiritual conformada por cada uno de los miembros del pueblo de Cristo, de la iglesia, de los creyentes, de usted si es un verdadero hijo de Dios. ¿Ve el punto que le estoy hablando? De eso nos habla Nehemías. Cómo el Señor Jesús fue enviado para edificar un reino en la tierra. De todo pueblo, lengua, nación, para que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Y así como Nehemías exhortó, constriñó, animó al pueblo que había regresado a Jerusalén, lo animó a involucrarse en la restauración. Así también el Señor Jesús, por su palabra, nos anima, nos llama, nos exhorta a consagrarnos en la obra de la edificación de la iglesia. Mire el capítulo 2 de Nehemías, verso 17. Nehemías reúne al pueblo y les dice: le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Sabe usted de ese llamado a esa obra? Porque el problema es que el creyente a veces no sabe que está llamado a esa obra. Aunque pasa por Efesios capítulo 4, cuando dice que el Señor ha puesto dones en la iglesia. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso dice el apóstol Pablo. Es lo mismo que usted lee en Nehemías. El Señor Jesús nos ha dado participación. Le ha dado a usted, hermano, a usted, hermana, un rol en esa obra. Ese es nuestro gran privilegio. Y la responsabilidad suya y de todo creyente es unirse a la iglesia y poner manos a la obra y consagrarse a la edificación de la iglesia. ¿Nota por qué le decía hace un momento que Cristo no vino al mundo solo para hacer de su vida algo bonito? Porque sí es bonito saber que Cristo nos rescata del pecado, nos libra de la muerte, nos asegura una esperanza viva, una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Eso es cierto. Pero el plan de Dios en Cristo va más allá. Es edificar un reino. Y ese reino se edifica con los verdaderos creyentes que se comprometen. En consecuencia, por lo menos usted, a quien el Señor ha querido traer hoy en su día, hoy 22 de febrero, a escuchar este mensaje, usted ya no tiene excusa. Usted ya no puede decir, no, es que yo no sabía que
que el Señor Jesús había venido a algo más que salvarme del infierno. No, usted ya no puede decir eso. Porque además hoy el Señor le dice que su Hijo fue enviado a edificar una iglesia donde usted, si es creyente, debe estar involucrado en la obra, consagrado a esa obra. Ese es su rol como parte del pueblo de Dios, como miembro de la iglesia. Y ahora que conocemos mejor ese plan y en dónde estamos puestos y para qué estamos llamados, pues es bueno saber qué es lo que toca hacer, ¿cierto? Y ahí es cuando viene el capítulo 3 que leíamos. Y a la luz de ese capítulo 3, de todo el capítulo, nuestra obra consiste en levantar puertas y edificar muros. Sí, eso es a lo que usted y yo estamos llamados a hacer y en lo que debemos emplearnos a fondo y trabajar. Se lo repito, levantar puertas y edificar muros. Versículo 1 del capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, note, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos también arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea. Además, edificaron el muro hasta la torre de Ananeel. Mire por favor cuidadosamente como en todo este capítulo hay ciertas frases y hay ciertas palabras que se repiten vez tras vez, verso a verso, desde el verso 1 hasta el verso 32. Mire por ejemplo, versículo 3. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Versículo 6. La puerta vieja que fue restaurada por Joiada, hijo de Paseah, y Mesulam, hijo de Besodías, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Versículo 13. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Versículo 15. Salum, hijo de Coljose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, etcétera, etcétera. Si usted lee todo el capítulo, son 10 puertas. 10 puertas. Pero esas 10 puertas estaban a lo largo de todo el muro que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Un muro que medía más o menos 1,5 kilómetros, que estaba derribado, porque lo derribaron a fuego, recuerda que lo leímos en el capítulo 1, y ese muro se debía reedificar, debía tener un ancho más o menos de 2 metros y una altura de 6 metros, y entonces empezaron a reedificar ese muro, y note cómo no solamente se habla de las puertas, sino que también se habla de la edificación del muro, vez tras vez, versículo a versículo en este capítulo 3. Mire el versículo 2. Dice, junto a ella edificaron. ¿Qué edificaron? El muro. Los varones de Jericó. Versículo 4. Junto a ellos restauró Meremot de Urías, hijo de Cos, etcétera, etcétera. Versículo
5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Versículo 7. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón, Meronotita. Versículo 8. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía. Versículo 9. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur. Versículo 10. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Harumaf, y junto a él restauró Hatús, hijo de Sabbanías. Un muro de 1,5 kilómetros. Y note como dice el versículo 10. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa. Entonces los habitantes de Jerusalén que estaban en cierto lugar empezaron a trabajar y entonces edificaban la parte del muro que estaba en su casa. 30 metros, 50 metros. Pero el que estaba al pie, al lado, al frente de su casa, edificaba otros 50 metros y así otros 50 metros y así, hasta 1,5 kilómetros. Y se edificó todo el muro más o menos en 7 semanas. Todos trabajando al tiempo. Nehemías entonces es el que levanta puertas y edifica muros. ¿Y cómo lo hace? Pues si usted nota, en ningún versículo aparece el nombre de Nehemías haciendo la tarea. Y yo ya les dije que Nehemías nos apunta ¿a quién? A Cristo. Él es la cabeza. Y nosotros somos los constructores. Así que nuestra obra consiste en eso, en levantar puertas y edificar muros. Nehemías quiere combatir la mezcla. La ciudad sigue sin muros, vulnerable, avergonzada. Así estamos hoy con una iglesia que le faltan muros, que está débil en su confesión de fe, en su práctica, en su consagración a Dios, en su santidad. Es una iglesia que todavía es arrastrada por el mundo, que todavía las ideas del mundo penetran en ella, que todavía las costumbres del mundo pasan sobre la iglesia, se mezclan en la iglesia, porque todavía los muros no están bien construidos. ¿Me estoy comunicando? Así que los muros representan seguridad, son sinónimo de protección, de aislamiento, de separación. Se necesitan esos muros que se forman con disciplina, con orden, con compromiso, con consagración de cada uno de los miembros de la iglesia. Esto nos habla mucho de santidad, de fidelidad, tanto individual como corporativa. Se deben levantar los muros y puertas, ¿sí notó? Con cerraduras y cerrojos. Mire el capítulo 4, versículo 2. Los enemigos del pueblo amedrantaban a los moradores de Jerusalén mientras se edificaban. Dice el verso 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles cristianos? Y creo que el cable pega contra el saco. ¿Qué hacen estos débiles cristianos?
¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Se les permitirá que edifiquen la iglesia? ¿Se les permitirá que sigan evangelizando? ¿Que sigan guardando el día del Señor? ¿Que restauren la iglesia? ¿Que la edifiquen? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Ve la importancia del creyente consagrado a la iglesia y a la edificación del reino de Dios en medio de ella? Para que esté protegida de sus enemigos. Así como los muros, les decía, son sinónimos de seguridad, de protección, de separación, de aislamiento. Las puertas son necesarias. Las puertas, ¿qué función cumplen? Sirven para entrar y para salir. Y la iglesia debe edificar puertas sólidas. Necesitamos sacar por la puerta lo que es inmundo. Necesitamos cerrar la puerta en la iglesia a falsas doctrinas, a falsas prácticas, a muchas cosas que dañan la iglesia. Necesitamos saber que afuera debe estar todo lo que no hace parte de la iglesia. Eso debe quedar afuera. Y necesitamos puertas con buenas cerraduras. Afuera están los que no son del cuerpo. Ellos no pueden participar en la obra. A ellos no hay que dejarlos que estén ahí como si fueran. No hay que dejarlos. Hay que cerrarle la puerta. Si hay alguien que quiere venir a entorpecer, venir a traer cosas raras e insistir en que esto y que lo otro y que esto no se hace así, se hace así, hay que sacarlo y cerrar la puerta. Así dice la Escritura. Por eso fue necesario en 1 Corintios 5 entregar a un hombre a Satanás, ¿lo recuerda? Así que no es casualidad que aquí se hable de puertas que se deben construir y que se debe asegurar sus chapas, sus cerrojos. Y no es casualidad tampoco que la reconstrucción de las puertas iniciara con la puerta de las ovejas, como dice el versículo 1. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Entonces arrancó el muro, présteme atención aquí, donde se va a poner la puerta de las ovejas, y arrancó la construcción y dio la vuelta para encerrar toda la ciudad de Jerusalén, y terminó ¿dónde? Otra vez en la puerta de las ovejas, versículo 32. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Esos fueron los últimos que trabajaron el último tramo. Y en la puerta está Cristo, porque Él es la puerta de las ovejas. Por ahí entran solamente los que están en Cristo. Porque Cristo, dice Apocalipsis, es el que tiene las llaves. Ahora que reconocemos
mejor cuál es el trabajo, la obra a la que nos llama el Señor, debo saber también las implicaciones y la responsabilidad. Así que debemos avanzar y movernos al segundo punto, mi disposición para la obra del Señor. El relato de este capítulo 3 nos presenta de manera muy gráfica diferentes aspectos a considerar, los cuales nos ilustran muy bien acerca de las demandas de la obra. Para saber si realmente me voy a comprometer, me voy a consagrar a la obra, o de pronto yo descubro que tal vez no soy cristiano y como que yo me metí en camisa de 11 varas. Y debo rogar a Dios por el don de la fe y el don del arrepentimiento para realmente convertirme a Él. Porque si esto de la construcción no me interesa, es porque no he nacido de nuevo. El asunto es solemne, querido hermano y amigo. El Señor nos exhorta, nos llama, nos demanda tener un corazón dispuesto para la obra. Le ruego que vaya al profeta menor Ageo, capítulo 1. Y permítame darle un contexto antes de leer estos textos. ¿Sabe cuándo escribió Ageo con relación a Nehemías? 75 años antes. Cuando empezó a venir el primer grupo de los que el Señor liberó del cautiverio y los trajo nuevamente a Jerusalén. Recuerde que vinieron varios grupos. El primer grupo vino comandado por Zorobabel, el segundo por Esdras y el tercero por Nehemías. Y entonces llegaron y ese grupo llegó y se instaló ahí y se puso a mirar los muros. Y dijo, oiga, estos muros, eso es un camello levantarlos. Mejor esperemos a ver, porque yo creo que hay que esperar primero, ya que estamos aquí, organicémonos bien nosotros con nuestros negocios, con nuestras casas, y después sí miramos a ver cómo hacemos con la ciudad. Y ahí es cuando el Señor manda a Ageo, capítulo 1. ¿Lo tiene? Versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No será que eso nos pasa a muchos de los que estamos aquí? Estamos diciendo, no, eso de la edificación, eso es para el pastor. Y eso, pues por allá cuando el Señor quiera, mandará diáconos a la iglesia y entre el pastor y los diáconos pues harán la obra. No, así no son las cosas.
Y nosotros dirían, no, nosotros dediquémonos a lo nuestro, porque es que hay que trabajar. Pastor, si yo no trabajo, no como. Pastor, yo tengo una familia. Pastor, yo tengo esto. Pastor, yo tengo lo otro. Y el Señor, ¿qué le dice? Ah, bueno, ustedes están muy bien ocupados en lo suyo, en sus casas, y la casa del Señor está en ruinas. ¿Cómo es su disposición para la obra del Señor? Todo apunta a que usted debe salir de su confort, de su individualismo, disponerse a tomar la cruz, a negarse, a sacrificar sus deleites temporales. Este capítulo listó, identificó con nombre cuidadosamente a quienes se les delegó la obra y la cumplieron. Quienes trabajaron, quienes se consagraron en la obra de construir los muros, de levantar puertas. Si nota todos esos nombres que hay ahí, ¿no le está diciendo algo? Dios sabe con nombre propio quiénes conforman su pueblo y quiénes son los que trabajan en su reino. ¿Quiénes son sus escogidos desde antes de la fundación del mundo? Él los conoce con nombre y apellido. ¿Quiere usted formar parte de los que están construyendo el reino? Arrepiéntase y crea. ¿Quiere usted ser parte del plan de Dios para el cual envió a su Hijo Jesucristo? ¿Quiere que su alma sea salva para participar de la construcción del reino en esta tierra y luego entrar a la eternidad, a un reino perfecto donde mora la justicia? Arrepiéntase y crea. Es solo a través de Cristo que usted puede entrar en esta obra. Usted como espectador no serán sino solo eso. Y estará afuera. Y afuera es el lloro, el crujir de dientes. Afuera están los que se arruinarán por la eternidad, aislados de Dios por los siglos de los siglos. Y adentro están los que conforman el pueblo de Dios, los que toman la cruz cada día y siguen al Señor y trabajan en su reino. Hoy el Señor quiere hablarle a usted a su oído. Hoy por su palabra está hablando a su corazón, a su alma. ¿Qué tan dispuesto está usted a servir en la obra del Señor? Si usted mira con cuidado este listado, va a encontrar que trabajaron y se involucraron todos. No solamente los que estaban al frente del muro, también dice que hubo unos que vinieron de lejanas tierras. Fíjense que algunos llegaron a trabajar y no vivían ni siquiera cerca de Jerusalén. Leemos de los varones de Jericó en el versículo 2, volviendo nuevamente a Nehemías. Dice, junto a ella edificaron los varones de Jericó. ¿Y por qué llegaron esos varones de tan lejos a ayudar? A ellos, ¿qué les afectaba que la ciudad de Jerusalén no tuviera los muros? Pero llegaron para ayudar de todos modos. Leemos también de los tecoitas en el versículo 5. Dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor.
De tal manera que hubo algunos que dijeron, no, esto no es conmigo, esto a mí no me interesa. Hermano, estar lejos, tener ciertas circunstancias que nos alejan de la iglesia, no es excusa, no es un inconveniente insalvable estar lejos. Más bien eso representa una oportunidad para un esfuerzo adicional, para tomar la cruz, para negarme y seguir adelante al Señor. Podemos aplicar esto a nosotros que vivimos en una ciudad tan grande. Sin duda tenemos trabajo, sin duda tenemos que cuidar nuestras familias, pero al mismo tiempo el Señor nos llama a su obra. Y eso requiere negación. Eso requiere tomar la cruz, morir a nosotros mismos, ir un poco más lejos, andar una milla más, dejar algunas cosas para en verdad comprometernos, consagrarnos en el día del Señor y trabajar juntos en la edificación de muros y en poner puertas con sus cerrojos. ¿Usted se siente que tiene muchas obligaciones? Leemos de gobernadores de Bet Hakerem, de Mispa, de Betsur, de Keila. Esos hombres también estaban lejos de Jerusalén. Tenían trabajos muy importantes en sus propias ciudades, en sus campos, en sus casas, pero dejaron su trabajo, viajaron a Jerusalén y trabajaron también en la obra. Apretaron su agenda un poco, quizás dejaron tanto compromiso social, tanta actividad vacía y más bien dedicaron ese tiempo a la obra. Había hombres con diferentes capacidades, responsabilidades, con diferentes profesiones u oficios. Dice el versículo 1 que estaba el sacerdote, dice se levantó el sumo sacerdote con sus hermanos y edificaron la puerta. Versículo 8, note, junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, ¿de los qué? De los plateros, junto al cual restauró también Anaías, hijo de un perfumero. Yo sé que usted me va a decir, no, pero es que aquí no hay plateros ni perfumeros. Pero usted me entiende. Humanamente hacemos distinción entre organizar sillas aquí para el culto, cuidar la puerta, y hacemos una distinción con lo que es predicar la palabra. Creemos que es más digno el que está aquí al frente predicando que el que está cuidando la puerta. No, 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 todos estamos delante de Dios en igualdad de condiciones. Hay variedad de ministerios, hay variedad de labores, todos son visibles y todas son reconocidas con nombre propio por Dios. Él conoce sus obreros fieles, sus obreros consagrados. Ya conocemos entonces la obra, que fue el primer punto. Ya conocemos acerca de la disposición y es hora de movernos al último punto. Mi cooperación decidida en la obra del Señor. ¿No cree usted, hermano, que este capítulo 3 de Nehemías, al principio que lo leímos juntos, no nos sabía como a nada? Y usted decía, y estos nombres, y otra vez que las puertas, y otra vez que los muros, y otra vez que el nombre raro no sé qué, y si sé quién, y este, y el otro. Pero este capítulo es un capítulo donde el Señor le está hablando a su corazón de manera directa, para que usted lo aproveche. La obra del Señor requiere que la conozcamos, como ya vimos en el primer punto, que sepamos qué es lo que Dios se ha propuesto, que tengamos disposición, como lo vimos en el segundo punto, pero también requiere que usted decida consagrarse,
a esa obra. Esté dispuesto a apoyar, a respaldar la obra del Señor. Aquí hay por lo menos 3 principios a considerar. Primero, aportemos nuestra mano de obra. En este punto hay varias cosas que pudiésemos meditar. Hermano, en primer lugar, usted tiene que entrar en acción. Si usted es cristiano, después de lo que el Señor le dice hoy en su día, usted tiene que entrar en acción, poner manos a la obra. Hermano, no se trata de buenas intenciones. Sí, es bonito que usted ore en su devocional por la iglesia, por su pastor, por las cosas que están haciendo falta, por corregir lo deficiente en la iglesia. Sí, es bonito orar y hay que hacerlo. Pero usted tiene que meterle el hombro. Usted tiene que pasar de la palabra a la obra. Capítulo 2, versículo 18. Dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y ellos dijeron, o sea, el pueblo le dijo a Nehemías: levantémonos y edifiquemos. Así forzaron sus manos para bien. Ellos no se quedaron solamente escuchando los buenos discursos de Nehemías. No, ellos tomaron una decisión. Dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos, dice el texto. Sí, hermanos, llegó la hora de confrontarnos. El pueblo estaba muy emocionado con las palabras de Nehemías. Así como usted, espero que en su corazón esté animado por lo que está leyendo hoy y está escuchando la voz de Dios en su corazón. Pero tiene que pasar de su emoción a la acción. Dios le está desafiando, le está animando, le está exhortando, le está consolando. Y cada domingo usted recibe la palabra de Dios, así como Nehemías constantemente animaba al pueblo. Usted cada domingo, cada día del Señor, escucha al Señor hablándole y hablándole y hablándole, y se espera que usted un día ya tome acción y empiece y diga: edifiquemos, levantémonos, esforcemos nuestras manos. En segundo lugar, aquí en este punto, debemos sujetarnos al plan de Dios y al diseño divino. La voluntad de Dios es que todos trabajemos, hermanos. Pero entonces aquí cada cual va a venir a hacer lo que más le gusta hacer. No. Dios tiene una obra y la obra tiene un diseño. Y el diseño debe hacerse tal cual como el dueño de la obra dice que debe hacerse. Aquí nadie viene a imponer sus gustos, aquí nadie viene a imponer su deseo, aquí nadie viene a decir qué estilo se debe usar. No, debemos sujetarnos al plan de Dios y al diseño divino para su iglesia. La iglesia debe estar conformada cada vez más y más, ajustarse más y más al diseño de Dios dado en su palabra. Y también aquí, en tercer lugar, trabajemos todos. Creo que ya quedó claro. La obra no la hizo Nehemías, ni siquiera se menciona allí como un trabajador. Fue el pueblo.
Todos sirvieron. Y es muy notable. Es muy notable lo que dice el versículo 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jaloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Toda la familia. Porque el reino está compuesto por familias completas. Y todas las familias deben estar involucradas en la obra del Señor. Y los padres se esfuerzan por eso desde pequeños para inculcarle el temor de Dios, el amor a Dios, el amor a su obra. En nuestra iglesia, y perdone que la ponga de ejemplo, no es mi gusto. Los padres le decían a los niños, vayan, ayuden a poner las sillas, vayan, ayuden a esto, ayuden a los otros. Niños pequeños. Y ellos van y esto, y empiezan a servir. Y no son cristianos todavía. ¿Ve el punto? Y por último, trabajemos en unidad y armonía, siguiendo el plan y diseño divinos, gústenos o no. Esto es de trabajar en unidad, lado a lado. Note un término, versículo 2. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Versículo 4. Junto a ellos restauró. Versículo 5. E inmediato a ellos. Versículo 7. Junto a ellos. Versículo 8. Junto a ellos. Versículo 9. Junto a ellos. En unidad. En armonía. Siguiendo con el plan, con el diseño divino. Trabajando lado a lado. El término junto a nos está señalando hacia el trabajo en equipo. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La obra se hace de manera no individual, ni egoísta, ni pensando en nuestros propios intereses, sino en unidad, en colaboración, en equipo. Pastor Marco, yo prefiero trabajar solo. ¿Sí le han dicho eso, hermano? Con esa hermanita, no, pastor. Yo prefiero sola. Yo prefiero solo. Yo también. Qué pena. Yo también preferiría trabajar solo. Pero, ya que se abrió, tomémonos un trago. Pero aquí se nos deja ver claramente que todos están juntos, uno al otro, junto a. Hermanos, el punto es concluyente. Consagrémonos a la obra del Señor. Si usted cree, hermano, que la palabra de Dios es infalible, si usted cree que Dios, como dice su palabra, gobierna sobre todo y que Él adelanta sus planes conforme a su providencia, no es casualidad entonces que usted esté aquí esta mañana. No es la providencia de Dios, como dice la Escritura, que lo ha traído.
Porque Dios quiere hablarle hoy a su oído estas cosas. El Señor se ha propuesto edificar su iglesia. Y su voluntad es que usted, hermano, hermana, participe, trabaje en su obra, coopere con el plan de Dios. Este llamado y exhortación es para usted, miembro de la iglesia, comunidad la iglesia, esta iglesia local. Pero si usted se resiste, si no presta oído, si quiere ser indiferente, allá usted con el Señor. Usted dará cuentas a Él. Hay rebeldes que no quisieron trabajar, versículo 5. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. De pronto usted dice, esto no es conmigo. Puede más su orgullo, su soberbia, su necedad. Hay unos que no hicieron nada. ¿Y sabe una cosa? Ni siquiera sus nombres aparecen. No están en el libro de la vida. Su soberbia, su negligencia, su necedad los ha dejado fuera. Prefieren salirse con la suya. Prefieren decir, no, yo tengo mis convicciones. Pero finalmente, eso es porque su corazón no ha sido todavía regenerado. Puede ser por orgullo, por pereza, por amargura, por cualquier razón. Tenga cuidado, hermano. Esto no es un juego. No caigamos en este pecado. No dejemos que el pecado gane más y más terreno en nuestras almas. Hermanos, quiera el Señor bendecir su palabra y que cada vez que usted vaya a la Biblia y llegue a un capítulo aburrido, no diga, ¿esto para qué lo leo? Se ve todo lo que el Señor nos dice en el capítulo 3. Hermanos, oremos y pidamos al Señor su gracia.